de lo que está acá en la unidad 1. Iniciamos la primera clase con una introducción un poco a lo que tengan un poco idea de lo que hablamos y de la historia, un poco de esta ciencia, algunas nociones de lo que es el sistema que vamos a ver, el ecosistema y los constituyentes, de los suelos. Así que esta es nuestra primera unidad. Nosotros hablamos de edafología, ya bastante ustedes tienen en claro a qué nos vamos a referir, pero esta ciencia bastante nueva o relativamente nueva, estará por cumplir sus primeros 100 años, digamos, frente a otras ciencias mucho más viejas, es una ciencia joven. Y se inicia así como ciencia a principios de 1900, con las conferencias especiales que hubo de suelo, como la Conferencia Internacional sobre Pedología, celebrada en Roma en 1924, y cuando se hace el primer congreso de la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo. El nombre de edafología se refiere a la parte de la Tierra superior, la corteza de la Tierra, y tiene una contraposición o una diferencia importante con lo que es geología, que muchos geólogos estudiaron después edafología o se hicieron edafólogos, pero bueno, los geólogos estudian como toda la Tierra o el material que está en la Tierra, el planeta Tierra, por decir así, y nosotros los edafólogos estudiamos solamente la corteza que fue alterada, ahí los primeros centímetros o primer metros del suelo, de la Tierra, de la corteza que ha sido alterada por el clima y los microorganismos y la vegetación. La mayoría atribuye a Dokuchayev, a los rusos, como de los primeros investigadores o pioneros en edafología, pero también hay algunos alemanes como Sprengel, que ya en 1837, fíjense, que usted dedica el primer tratado de edafología en Alemania, ¿no? Y también hay alguna diferencia en lo que es la ciencia del suelo y la edafología. Hoy nosotros los latinos, por decir así, los europeos y los latinos hablan más de edafología o pedología, y los americanos hablan de soil science o ciencia del suelo, pero bueno, son términos que por ahí se utilizan. Todavía depende de la rama, la escuela o la simpatía, digamos, de algunos. Los anglosajones hablan del soil science, y bueno, si alguno estudió más en una escuela sajona en Estados Unidos, habla de ciencia del suelo, y si no, hablamos, los que se han formado en Europa o en Francia o en Alemania, hablan de edafología o pedología. Hay bastante para contar, desde cuando se empezó a ver que el tema de la tierra era importante. Lógicamente, el enfoque del valor de la tierra y de la productividad de la tierra tiene que ver con que el hombre empezó a hacer agricultura. A medida que el hombre empezó a hacer agricultura o ganadería y se dio cuenta que había lugares donde la tierra era mejor o peor, empezó a mirar qué había ahí en la tierra y darle importancia. Y lógicamente muchos de los grandes dominadores de los territorios, que eran los reyes o los zares, o los presidentes, los que había, las autoridades que había en ese momento, empezaban a ver el valor de la tierra para ver a quién le podían cobrar más impuestos o menos impuestos. Y ahí empezaron un poco los pedidos de estudios hasta desde la época de los romanos, de los imperios, donde poder ver qué territorios podían ser más productivos para la agricultura, cuáles no, y a cuál se le podía pedir más impuestos. Entonces, bueno, todos esos estudios de la antigüedad nacen un poco en eso. Hacia fines de 1800, en Rusia, entonces nacen
la primera cátedra de edafología, ya con Dokuchayev, y las primeras publicaciones sobre los suelos rusos, y hubo una gran escuela rusa ahí sobre el estudio de los suelos que tenían superficies grandísimas ahí en Rusia para estudiar y ver la agricultura, cómo la podían hacer en esas grandes extensiones. Ahí empieza a definirse en la escuela ya los primeros conceptos de la escuela rusa, de que es como un cuerpo natural, independiente, y formado, fíjense ya desde esa época, finales de 1800, formado el suelo a partir de los efectos de 5 factores preponderantes, como son el clima, la vegetación, el relieve, el material madre o la roca, el sedimento sobre el cual se forman los suelos, y el tiempo. Entonces empiezan a establecer relaciones entre el medio ambiente y los suelos que se forman ahí. Ahí aparece Glinka, que es uno de los primeros también pioneros de la escuela rusa, que publican algunos estudios sobre los suelos del mundo, con Estados Unidos también, y Marwood, que en Estados Unidos empieza a hablar de la división de los suelos, porque encontró en Estados Unidos el enfoque. También esto va variando según los suelos que se le presentaban, o qué era relevante en cada lugar. Si era más relevante la presencia de distintos tipos de materia orgánica, o si era relevante, por ejemplo, como le pasó a Marwood, la presencia de suelos con hierro o con calcio dominando los tipos de suelo. ¿Sí? Después empieza el siglo XX, la Revolución Verde, la gran expansión de la agricultura, fuertes conocimientos o avances en lo que es la química y la física y otras ciencias que apoyan a los estudios de edafología y a la mejor comprensión de los suelos. Empiezan a haber los primeros encuentros o congresos internacionales en 1924, que se funda la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo. Se toma medio como un comienzo de estos estudios y del estudio de los suelos. En 1924 se publican los suelos de Estados Unidos. Ya vamos a cumplir 100 años prácticamente de los inicios de estos estudios, ya más enfocados a los suelos. Entonces empieza a haber muchos avances ya de edafología en las escuelas alemanas, francesas, norteamericanas. Los rusos, lamentablemente, y después de la Revolución Rusa, empiezan a perder preponderancia, empiezan a tener toda esta injerencia del sistema de gobierno sobre la ciencia. Entonces, bueno, empieza a tener mucho más preponderancia Europa con los alemanes, los franceses, y después los norteamericanos, obviamente, con su servicio de conservación de suelos y la ecuación universal de pérdida de suelo y los laboratorios que ellos hacen de referencia, como Riverside, empiezan a tener mucha preponderancia. En Argentina, si ustedes saben qué pasa el 6 de agosto que festejamos, si alguno se acuerda, el 6 de agosto de 1883 se empiezan a dictar las primeras clases de estudios agrícolas y veterinarios. Entonces se consideran, y ahí el 6 de agosto festejamos nuestro día, nosotros los ingenieros agrónomos y los veterinarios. Empieza a existir el Ministerio de Agricultura ya por 1898, se empiezan a crear el Instituto de Experimentación Agropecuaria, el Instituto de Suelos de Buenos Aires, se crea el INTA como resultado después de estos institutos y del desarrollo de la agricultura en 1956, nace la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo en 1960, y empieza a haber entonces en esa época un gran desarrollo agrícola que es financiado por algunos organismos internacionales, y entonces empieza a haber la necesidad y se empiezan a ejecutar mapas de suelo, empiezan a hacerse los estudios de mapas de suelo financiados por el Banco Mundial y algunos otros organismos que permiten el estudio de los suelos en Argentina, y para eso traen expertos extranjeros, vienen de Europa, de Estados Unidos, y se desarrolla acá una fuerte
expansión de los estudios de suelo y de los grupos de suelo en las distintas instituciones, como el INTA y las provincias que tenían gente capacitada en suelos. Hoy está cada vez más disminuido eso, pero hubo después de estos estudios que había gente experta en suelo en todas las provincias, en el INTA, en los ministerios provinciales y en un montón de lugares había gente capacitada sobre suelo, que hoy hay mucho menos. La ciencia del suelo en Argentina ha seguido unos vaivenes y desfasajes, como que nosotros vamos retrasados, siempre siguiendo un poco por nuestro grado de desarrollo las tendencias internacionales, pero también hemos mantenido un conflicto, una dicotomía, bueno, entre los investigadores más enfocados a la edafología como ciencia básica, que estudia únicamente el suelo y sus características sin muchas más vinculaciones que son como descriptivas de este elemento suelo, y la ciencia más aplicada o el paradigma agronómico, como dice acá, que es un poco el enfoque que tenemos más los agrónomos, como el suelo o la edafología como más utilitaria, y últimamente el nuevo paradigma que hemos incorporado es el paradigma ambiental. Entonces el suelo o la edafología participando del problema ambiental o contribuyendo en forma más integrada al enfoque de la ciencia de la edafología hoy, mucho más vinculada a lo ambiental y a lo agronómico, y no tanto a lo descriptivo básico como era varios años atrás. Entonces nuestro objeto de estudio del suelo tiene muchas definiciones. Yo les traje acá varias definiciones para que veamos qué es lo que vamos a estudiar, qué es el suelo. La edafología es la ciencia, ¿no?, que va a estudiar el suelo, y una definición sencilla podría ser la superficie de la corteza terrestre cuyos materiales han sido modificados, alterados por agentes o fuerzas atmosféricas, climáticas y biológicas. Esa es una definición que seguramente surge de la geología. Entonces, bueno, la parte de los geólogos dijeron, bueno, esta parte es el suelo, es lo que fue alterado o modificado por los agentes externos. También tenemos al suelo como un sistema heterogéneo, fíjense que no es una cosa homogénea, es heterogénea, trifásica, porque nosotros tenemos 3 fases, que son los líquidos, los gases y los sólidos. Estos sólidos van a ser orgánicos e inorgánicos, vamos a tener líquidos y gases, y que va a tener características propias, específicas, adquiridas durante la evolución de ese suelo, durante el desarrollo del suelo, que le va a conferir capacidad de satisfacer en menor o en mayor medida las necesidades vitales para el crecimiento de las plantas y otros organismos. O sea, una definición más enfocada a las funciones que tiene el suelo. Hay otras más para agregar acá, como un cuerpo natural orgánico que tiene vida, metabolismo propio, y como tal nace, crece, se desarrolla y puede llegar a ser destruido. Entonces, esa es otra visión del suelo como cuerpo natural. Una es como sistema heterogéneo. Y otras definiciones más que podemos sumar acá, como un cuerpo natural presente a la superficie terrestre, compuesto por material orgánico y mineral disgregado, es el medio de soporte para el crecimiento vegetal, y todos los ecosistemas terrestres están sobre el suelo. Es también el lugar en que se lleva a cabo la descomposición de la materia orgánica. Ahí retornan los ciclos de los nutrientes al suelo. Es el hábitat de muchos animales y medio donde se sustentan los vegetales, donde obtienen el agua y los nutrientes. O sea que hay distintas visiones acá del suelo que le van dando cada vez más relevancia al suelo como nuestro objeto de estudio últimamente. Desde el punto de vista de la composición, es un material complejo, compuesto de sólidos, hacemos hincapié que hay sólidos,
hay líquidos y hay gases. Dentro de los sólidos tenemos material mineral y material orgánico. Estos son los componentes que estamos viendo, y en esta definición los incluye. Dentro de los líquidos tenemos mayormente el agua y los gases. Tenemos una atmósfera. Y después, esos gases y esos líquidos llevan sustancias disueltas o en suspensión. También este concepto de que es un recurso limitado, que puede deteriorarse y destruirse por el mal manejo, también es importante irlo teniendo, incorporando las definiciones de suelo. Entonces, el suelo que va cobrando cada vez más relevancia, y al principio yo me acuerdo cuando decíamos las funciones del suelo es reserva y sostén. En un momento por el suelo veníamos con muy pocas funciones, o sea, es el lugar donde nos podemos parar, por decir así, y donde se van a agarrar las plantas. Y a su vez, bueno, después decían que las plantas van a sacar el agua y los nutrientes del suelo. Y mucho más que eso, como funciones del suelo, hace algunos años atrás no se comentaba. Entonces, poco después se agregó esta visión ambiental como filtro ambiental y como amortiguador o buffer. Entonces, bueno, esas fueron primero una de las tres funciones principales que tenía cuando decíamos qué funciones tiene el suelo, para qué sirve el suelo, y por qué vamos a estudiar el suelo, porque tiene estas funciones. Pero actualmente, las funciones que se están viendo como funciones de alimentación y producción de biomasa, el suelo es capaz de la alimentación de la humanidad y de la producción de biomasa para energía u otros fines, la posibilidad de hacer la interacción ambiental y amortiguación que veíamos también ahí, ser el hábitat biológico y la reserva genética de mucha biodiversidad ahí en el suelo, fuente de materias primas, fuente de materiales y de materias primas para otros usos, patrimonio físico y cultural por los paisajes, por las cosas que se pueden encontrar ahí, por protegidas, civilizaciones o fósiles que se pueden encontrar ahí, y por supuesto plataforma para estructuras que o sea, eso es como el sostén, ¿no es cierto?, de edificios y caminos o lo que sea. Por eso recientemente la FAO, que en 2015 fue el Año Internacional de los Suelos, y bueno, se sacaron muchas cosas positivas para adelante, y la FAO da estas 5 razones claves para el futuro del planeta, para que el planeta sea sostenible, en la que el suelo es clave, ¿no es cierto? Una, repite acá, la capacidad que tiene el suelo de alimentar al mundo. Prácticamente la mayoría de todos los alimentos que consume la humanidad surgen del suelo en alguna medida, porque ya son alimentos de ganado o de animales que después consumimos, o porque directamente consumimos alimentos que produce la tierra, que produce el suelo. Granos como el arroz, como el trigo que podemos consumir, o proteínas animales que consumimos alimentadas con granos, como los pollos, las gallinas, los huevos, la leche, la carne, los cerdos y otros animales. Así que por eso, primer punto, primer clave, es que la tierra alimenta al mundo, los suelos alimentan al mundo y tienen que ser suelos saludables. Cuando la FAO pone saludables, porque los temas de contaminación de suelos en algunos lugares son importantes. También el suelo es un recurso finito. Acá la FAO hace mucho hincapié y lo pone junto, miren ahí, con el petróleo y el gas natural como los recursos que se pueden agotar, como que el suelo se puede agotar, se puede destruir y que hay que cuidarlo. Por eso es clave para el futuro. El suelo también puede mitigar el cambio climático, y en esto, en los pocos últimos años, ha cobrado una relevancia muy importante en lo que es la mitigación del cambio climático. ¿Por qué? Porque en el suelo está una de las reservas más importantes de carbono. ¿Se acuerdan que el cambio climático lo produce la emisión de carbono, el dióxido de carbono a la atmósfera, que hace el efecto invernadero? Y bueno,
un lugar donde hay mucho carbono para mantener capturado es el suelo, pero a su vez es un lugar donde nosotros podemos todavía capturar carbono y quitarlo de la atmósfera y reducir el efecto invernadero del cambio climático. Así que por eso tiene un tercer lugar acá como amortiguador del cambio climático. ¿Alguna consulta? ¿Hay alguna definición agronómica del suelo? Pues se le cortó la presentación. Bien. El suelo también es considerado como un ser vivo. Eso también, hoy la visión de biodiversidad y de tener las evaluaciones que tenemos de los organismos que viven en el suelo, que supera todo lo que nosotros imaginamos muchas veces, la cantidad de seres vivos y la variedad de organismos vivos que hay en el suelo, también le ha cobrado una relevancia como reserva genética, como reserva de posibles organismos útiles, muchos microorganismos que están en el suelo, también es clave para la sostenibilidad del planeta. Por lo tanto, como quinto punto, la FAO pone invertir en la gestión, en el manejo de los suelos, para mantenerlos saludables, y que eso tiene mucho sentido económico y ambiental. O sea, que nosotros conozcamos los suelos y podamos manejarlos bien, es el quinto punto clave para la sostenibilidad del planeta, y que eso no es una cuestión romántica ni declamativa, así ecológica por sí, sino que tiene sentido económico y ambiental para el planeta. Yendo a lo que es sistema suelo, nos queda recordar un poquito. Es lo que pedía, si podías dar una definición agronómica. Bien, dentro de las... Hay alguien que pide alguna definición agronómica. Nuestra definición agronómica va un poco ahora a una integración de las definiciones que vimos ahora y a la definición del agroecosistema. Después de haber visto las funciones, nosotros nos enfocamos acá en el ecosistema. El ecosistema, eso lo ven un poco más en ecología, de los sistemas que tienen su autonomía, su transporte de energía, de materia, y sus interacciones ahí entre los organismos, las plantas, las bacterias, y el medio en que se desarrollan. Tenemos en especial el agroecosistema. El agroecosistema, que es el ecosistema terrestre en donde el hombre, el agricultor, el que interactúa acá en este ecosistema terrestre, modifica los componentes que los seres bióticos y los abióticos de alguna manera, porque cambian las proporciones de las poblaciones, es el que afecta los procesos o los interrumpe con las labranzas o con la utilización de agroquímicos, limita el desarrollo de algunas especies o favorece el desarrollo de otras especies. Entonces, en este agroecosistema, el hombre es el que va regulando muchos de los procesos que se desarrollan y la interacción entre los distintos componentes que ocurren ahí. Así que entonces el hombre medio que altera los flujos naturales de los flujos de la materia y de la energía en los agroecosistemas. Entonces, la visión del suelo también puede ser el suelo en sí mismo visto como un ecosistema. Digamos que el suelo es parte del agroecosistema, porque participa de la productividad agropecuaria, de la ganadería, de la agricultura, y ahí es donde interviene el hombre. Pero el suelo en sí mismo, si uno lo pudiera cerrar ahí, podría cerrar como el ecosistema suelo. Porque tiene su componente vivo,
tiene su comunidad de seres vivos, ahí donde tenemos bacterias, plantas, que es el biotopo, y tiene la parte no viva o la parte más inerte, que interactúa con los componentes vivos, donde tenemos productores, tenemos consumidores, tenemos descomponedores. Entonces, el suelo en sí nosotros podríamos verlo como un ecosistema y que tiene interacciones con el medio externo, con el cual va a intercambiar energía, materia, luz, humedad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, podemos ver al suelo como un ecosistema. Por eso la visión de sistema se aplica muchas veces o es útil para el estudio de la edafología y el estudio de los suelos. Ya vamos a ver un poquito, nada más que para que veamos que la visión como sistema, como un conjunto de objetos que están ahí organizados, que tienen algún objetivo, algún fin, una función, y que están inmersos o contenidos en un ambiente que es un supersistema o un medio que los rodea, se aplica también al estudio de los suelos. Estos sistemas que tienen un conjunto de elementos, conjunto de relaciones entre estos elementos, o sea que hay una estructura de jerarquías y de elementos que se relacionan unos con otros, con alguna finalidad o un objetivo, y que a su vez tiene conexiones y relaciones con el medio externo o los otros componentes fuera de este sistema que nosotros podemos estar estudiando. Ya vamos a ver a distintas escalas. Entonces, cuando definimos este sistema suelo, que podemos estudiar sistema suelo u otro sistema, ¿no es cierto?, que nosotros estudiamos, normalmente tenemos que definir un límite, los componentes que tiene ese sistema o los elementos que lo van a componer, cuáles son los depósitos, las reservas o donde se van a almacenar energía o materia, por ejemplo, y las redes de comunicación o los flujos que hay de materia o de información o de cosas que se transmiten. Entonces va a haber flujos de energía, de información, va a haber válvulas como reguladores de esos flujos, va a haber lugares donde va a haber estocaje o reserva que se va a transmitir, y va a haber información o bucles o retroalimentación positiva o negativa de estos flujos de distintos componentes. Entonces, este enfoque de sistema es aplicable al estudio de los suelos, entonces nos permite a veces definir un modelo de comportamiento de algún estudio que queremos hacer específico a una determinada escala de los suelos. Y es un poco lo que vamos a ver acá a lo largo de la materia, cómo enfocamos el estudio de los suelos, a veces definiendo un sistema, un contexto, unos límites, unos componentes y una interacción con el medio, que nos permite hacer un modelo de comportamiento de alguna parte del suelo, de algún sistema que a nosotros nos interesa para estudiarlo, y separarlo del todo, ir comprendiendo por partes cómo funciona después el sistema suelo. Entonces, nosotros vemos al sistema suelo como el sistema abierto que está en comunicación con el medio ambiente que lo rodea. Entonces ahí va a tener más que nada flujos de materia y flujos de energía, va a recibir materia de animales o de residuos de plantas, va a tener pérdidas de lixiviados, va a recibir agua, va a recibir polvo atmosférico, va a recibir energía del sol, energía de otros tipos de los microorganismos, va a sufrir movimientos internos, erosión, pérdidas laterales. Así que el sistema suelo es un sistema abierto que va a tener distintos flujos y distintas velocidades, en distintos sectores de flujo de distintos componentes. Y es muy importante, cuando uno estudia, comprender un poco los sistemas, el concepto de los sistemas, y cómo aplicamos el estudio
en conceptos de sistema de suelo a distintas escalas. Nosotros en edafología vamos a estudiar el sistema suelo a distintas escalas. Entonces es muy importante que también vean esto, el tema de la escala, y que es un concepto que parece fácil, bueno, una escala más chica, más grande, qué sé yo, pero cuando se enfocan problemas de suelo, de edafología o de cualquier índole, hay que tener muy en cuenta los problemas a qué escala se plantean. Entonces nosotros podemos tener objetivos, problemas o planteos a distintas escalas. Fíjense acá, para ejemplo, podemos hacer estudios de suelo o estudiar sistemas de suelo a una escala de paisajes o catenas de suelo. Entonces vamos a tener distintos componentes, que en estos casos pueden ser los suelos de la ladera, los suelos de la montaña, los suelos del bajo, los suelos inundables, los suelos de las zonas áridas, los suelos de las zonas boscosas, y esa interacción entre los distintos componentes y un supraambiente va a ser de una forma a esta escala, capaz de kilómetros cuadrados, de paisaje, de un país, de una provincia o de un continente. Después vamos a hacer escalas ya más detalladas, cuando podemos tener escalas a niveles de predios, a niveles de establecimientos, a niveles de lote. Entonces vamos a tener paisajes más definidos, polipedones, que son el conjunto de estos pedones, que es la unidad mínima que representa al suelo, y ya vamos a hablar de hectáreas, cuando hablamos de superficies de algunas hectáreas, de algunas miles de hectáreas, podemos hablar de una escala jerárquica que va un poco más detallada al estudio de este sistema suelo, y después por ahí algún estudio de sistema suelo va a ser del perfil del suelo, del pedón, de lo que estamos viendo que es el perfil de suelo con los horizontes. Entonces acá vamos a hablar de algunos centímetros o pocos metros o metros cuadrados de suelo, donde vamos a estudiar profundidades, colores, texturas, que ya estamos yéndonos a cosas más detalladas y a una escala de jerárquica de mucho más detalle, donde vamos a estudiar este sistema suelo en el perfil o en el pedón del suelo. Pero también podemos ir más abajo en las escalas y en los órdenes jerárquicos y estudiar un agregado. ¿Cómo es un agregado de suelo? Que ya estamos hablando de milímetros o pocos centímetros, y hasta podemos ir a micromorfología de suelo, que es una rama especial de la edafología que estudia con microscopios al rango de micrones o milímetros, menos de los milímetros, cómo es el desarrollo o la característica de un determinado suelo respecto a los componentes estudiados a nivel de microscopio. Entonces, podemos tener muchos niveles jerárquicos para estudiar los sistemas, y en la edafología eso está ahí. ¿Hay alguna consulta? No. Bien. Así que, por ejemplo, acá se ve en este libro que publicó Morraz, pone él en la foto eso de los diferentes niveles de percepción o de enfoque que hay en los estudios de suelo. Puede ser, como ven ahí a la izquierda, un mapa de suelo, como la cartografía de suelo a nivel de una provincia o a nivel de un país. Puede ser el estudio de los suelos a nivel de un perfil, tomando muestras de suelo cada 20 centímetros, cada 10 centímetros en profundidad, hasta el metro y medio de profundidad. O puede ser estudios de suelo que se hacen con micromorfología estudiada al microscopio, donde se ven cortes delgados de las capas de los movimientos de la arcilla, los residuos de la actividad microbiana, etcétera, etcétera, que se pueden estudiar a muchísimo detalle. Y entonces, en esa escala que va desde los estudios de grandes escalas de los paisajes y los relieves hasta la micromorfología, entonces todo eso lo tenemos dentro de la edafología y de los sistemas, y que nos permite comprender el funcionamiento del suelo.
Así que en el desarrollo de la materia nosotros vamos a ver los constituyentes del suelo, que presentan gran complejidad y heterogeneidad, y las relaciones entre ellos que nos permiten entender el funcionamiento. Básicamente tenemos constituyentes sólidos, inorgánicos, sólidos orgánicos, agua y aire. En distintas proporciones, en suelo ideal tiene estas proporciones de 45% de sólidos inorgánicos, 5% de sólidos orgánicos, 25% de agua y 25% de aire. Dentro de los componentes sólidos, o sea, la mayoría de los compuestos del suelo que son sólidos, vamos a tener componentes inorgánicos y orgánicos. Los suelos mayormente que cultivamos y estudiamos y producimos son suelos inorgánicos, pero hay suelos donde domina el material orgánico y son suelos orgánicos. Ya vamos a ver eso. Según el tamaño de los componentes sólidos, vamos a tener que va a haber compuestos que van a ser, o componentes que van a ser no coloidales, no van a tener propiedades coloidales, que son los más grandes, los que tienen más de 2 micrones, y los componentes coloidales, que tienen propiedades coloidales, que son muy importantes y los vamos a estudiar bastante profundamente porque le dan muchas características físico-químicas al suelo, que son los componentes coloidales con menos de 2 micrómetros. Dentro de los componentes inorgánicos no coloidales tenemos distintos compuestos con componentes sólidos, inorgánicos, como las piedras y las gravas, que no son muy comunes acá, pero en algunos lugares sí. Son los que tienen más de 2 milímetros, 20 milímetros, son piedras, fragmentos de rocas. Tenemos arenas gruesas, entre 0,2 y 2 milímetros, arenas finas, que ya son mucho más chiquitas, y después tenemos los limos que van de 2 a 20 micrones, o hasta 50 micrones en algunos casos, según las clasificaciones. Pero son materiales muy finitos, pero todos estos son bastante inertes, en el sentido que no son coloidales, entonces no tienen características, efectos de superficie y propiedades coloidales. Sí son importantes unos minerales que entran en el tamaño de las arcillas, y las arcillas son muy importantes, las vamos a estudiar en este detalle, a esta escala, donde vamos a ver la composición química, la estructura, las propiedades de estas arcillas, porque determinan muchas características propias de los suelos, como el intercambio de iones, la capacidad de formar estructura, enlaces complejos, que son característicos de los suelos. Y acá tenemos las arcillas, los óxidos, los esquióxidos, y otros compuestos silicatados, aluminosilicatados, que vamos a estudiar en detalle. Y después tenemos unos compuestos muy importantes, que son los componentes orgánicos. Dentro de los componentes orgánicos del suelo hay una parte que puede estar viva, que es la menor parte, aunque parece el de volumen, cuando uno a la vista ve las plantas, los árboles, las raíces, o la materia orgánica que está sin descomponer, parece que es un volumen muy importante, pero la gran parte de los componentes orgánicos es materia orgánica procesada, que se ha alterado y se ha formado, que nosotros lo llamamos el humo, los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos, todos esos productos de la descomposición de los residuos orgánicos que se transforman en el suelo y también tienen propiedades coloidales y se combinan con algunos minerales, entonces dan estructuras estables y propias de los suelos y le dan color. Entonces la materia orgánica de los suelos, que es un componente orgánico, tiene suma importancia para nosotros. Y por supuesto tenemos la fauna y la flora edáfica, que también son componentes importantes de la parte orgánica. La parte microbiológica, nosotros no profundizamos en edafología en esta materia porque ustedes dan después microbiología de suelos, en microbiología, y ahí estudian un poco más. Así que bueno, tenemos algunas fotos de la flora edáfica, que ahí tenemos algas, líquenes, algunos microscópicos, no sé, que viven en el suelo, dentro del suelo, en la superficie del suelo.
Hay muchos microbios que pueden vivir en el suelo también, en la solución del suelo, son propios de los suelos. La fauna, megafauna, microfauna, distintos tamaños que vamos a estudiar más adelante, que son propios de los componentes orgánicos y bióticos del suelo. Y muy importante para nosotros desarrollar los productos de la descomposición microbiana. Los productos de la descomposición microbiana, como le decías, normalmente le llamamos los ácidos húmicos, el humus, la materia orgánica descompuesta, alterada, que proviene mayormente de los residuos vegetales y que se transforma por la actividad microbiana y por el ambiente propio del suelo, que en el conjunto de algunos compuestos minerales que hay en el suelo termina determinando un tipo de humus propio de cada suelo que vamos a ir estudiando. Después tenemos los componentes líquidos del suelo, que son la solución del suelo, que es básicamente el agua con las sales que están disueltas, algunos ácidos o compuestos orgánicos que se disuelven en agua, que no son tantos, y puede haber algunos gases también que se disuelven en el agua del suelo. Entonces eso constituye la solución del suelo, es propia también de los distintos suelos que vamos a estudiar, y es ahí donde se van a nutrir las plantas. Y también la solución del suelo puede contener coloides orgánicos e inorgánicos que están en la solución del suelo en forma dispersa, que eso es lo que le da la turbidez a veces al agua, el agua de los suelos, cuando uno ve que sale agua del suelo o extrae el agua del suelo y observa turbidez. También vamos a tener componentes gaseosos, o sea, vamos a tener el aire del suelo, la atmósfera del suelo, que va a estar formada por el vapor de agua y otros gases como el anhídrido carbónico, que en el suelo se va a tender a concentrar, el oxígeno, que en el suelo tiende a disminuir porque lo consumen las bacterias, y el nitrógeno, que está gaseoso como está en la atmósfera. Entonces, bueno, vamos a estudiar el otro componente, que es la atmósfera edáfica, y por eso tenemos una unidad de estudio de la atmósfera del aire del suelo. Y también vamos a tener en el suelo los elementos nutrientes esenciales, que le damos mucha relevancia porque nosotros tenemos este enfoque del suelo y de la edafología como el medio donde se nutren las plantas. Esa visión del suelo agronómico, como alguien preguntaba hoy, cómo es esta superficie de la corteza terrestre que está formada por minerales y compuestos orgánicos que han sido alterados por la vegetación y por el clima que está ahí, y que nos permite sobre ese material hacer las actividades agropecuarias. Básicamente lo que nosotros vamos a hacer es producir las producciones vegetales que podemos aprovechar con la agricultura o con la ganadería. Y dentro de las necesidades que tienen las plantas para obtener del suelo, además del agua, están los nutrientes esenciales. Los nutrientes esenciales y los ciclos de estos nutrientes que se cumplen en el suelo son de suma importancia, y los nutrientes que necesita sí o sí la planta tomar del suelo en grandes cantidades, como los macronutrientes, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio y el azufre, y en menores cantidades, pero no menos importantes, el hierro, el manganeso, el cobre, el zinc, el boro, el molibdeno y el cloro. Entonces son estos elementos que también vamos a ver como importantes porque provienen del suelo. Así que finalmente, para cerrar el día de hoy, la clase de hoy, y motivarlos a que la sigan día a día y profundicen esto, porque es fundamental para todas las materias que van a venir después. Nosotros vamos a estudiar el suelo, nuestro objeto de estudio, como parte fundamental del agroecosistema. Este agroecosistema que tiene que ser dinámico, productivo y sustentable en el tiempo. Nuestro enfoque entonces va a ser conocer
estos suelos, cómo se formaron, por qué se formaron así, qué características lo definen y cuáles son sus principales limitaciones para tener una productividad agrícola lo mejor posible y de manera sustentable. Con esto terminamos la primera clase y podemos cortar la grabación.